Em, Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Le damos la bienvenida al seminario Desafíos Actuales para la Prevención de la Corrupción en Latinoamérica, que organizan el Grupo de Investigación en Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que dirige el profesor Guillermo Boza y lo coordina el profesor Bruno de Benedetti. También está con nosotros el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, dirigido por el profesor Osvaldo Artaza, y el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Argentina, que lo dirige la profesora Erika Pedruzzi. Este es un evento organizado por esas tres instituciones, desde la maestría en Derecho de la Empresa, con la ayuda de nuestros socios internacionales, también con Osvaldo Artaza y con los grupos de investigación que ya he mencionado. Y bueno, iniciamos primero con algunas palabras de profesor Armando Sánchez Málaga. Gracias, Abelardo. Muy buenos días con todos. Les damos la bienvenida a este seminario Desafíos Actuales para la Prevención de la Corrupción en Latinoamérica, que es el primer evento que realizan las casas de estudios y centros de investigación de tres países hermanos, Chile, Argentina y Perú, con la finalidad de iniciar un trabajo conjunto en materia de investigación. Yo vengo en representación del Grupo de Investigación en Derecho y Empresa, de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en un par de minutos quisiera presentar el contexto peruano en materia de políticas anticorrupción. Se trata de una problemática ciertamente compleja en estos momentos, que genera muchísima discusión y diversos planteamientos, pero podríamos decir que una presentación del problema de la corrupción en el caso peruano pasa como mínimo por atender a dos ámbitos diferenciados. Por un lado, el ámbito de la persecución penal de los grandes casos de corrupción, que sin duda ha partido de las declaraciones en el exterior de los altos directivos de la empresa Odebrecht, y que ha dado lugar a una serie de investigaciones de megacasos de corrupción, donde se investiga el vínculo de la función pública con la empresa privada y sobre todo el financiamiento de los partidos políticos. Y otro ámbito de especial relevancia en el problema de la corrupción en el contexto peruano es la más o menos reciente publicación de la Ley 3424, ocurrida el año 2016, y luego la publicación de su reglamento y de algunos lineamientos para su aplicación. Y esta norma lo que ha marcado es el inicio, ¿no?, de la implementación de una serie de políticas de prevención de la corrupción en las empresas privadas, ¿no? Ha surgido una mayor preocupación tanto en el ámbito empresarial, profesional, como también en el ámbito académico, por la introducción de políticas de identificación, evaluación y prevención de los riesgos de corrupción en las empresas. Ciertamente, los procesos de certificación con la norma ISO 37001 y ahora, a partir de esta semana, seguramente los procesos de certificación con la norma ISO 37301 han jugado un rol bastante importante en el desarrollo de estas políticas al interior de las empresas, así como el planteamiento de los lineamientos para establecer un modelo de prevención de riesgos de corrupción adecuado que la Superintendencia del Mercado de Valores ha planteado. No exenta la discusión sobre el rol y la autonomía del Ministerio Público en estos casos. Dicho esto, me corresponde ahora presentar a nuestro primer ponente en representación de Perú, el profesor José Ugaz, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derechos Humanos en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y la Universidad de Salamanca, España, presidente de Transparencia Internacional, ha sido presidente de Proética, Organización de la Sociedad Civil para la Lucha contra la Corrupción, y procurador ad hoc de la República de Perú en distintos casos de corrupción, como los casos Sanati, CLAE, INAVIF y el caso de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ha sido también consultor del Banco Mundial y es profesor principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
y profesor invitado a las universidades de Cádiz, Alicante, Wisconsin y Seattle University. El profesor José Ugaz es además reconocido autor de diversas publicaciones en materia de lucha anticorrupción. Le agradecemos mucho la deferencia de estar con nosotros esta mañana y le damos la bienvenida al profesor Ugaz. Muchas gracias, Armando. Buenos días con todos. Solamente para evitar confusiones, fui presidente de Transparencia Internacional hasta el año 2017. Ya no lo soy más. El tema que nos convoca hoy día es un tema de altísima actualidad, en particular para el Perú. Hoy, mientras estamos participando en este evento, yo lo hago desde mi país, donde estamos con un registro de aproximadamente 550 fallecidos al día por el tema de la COVID-19, lo que nos ubica en el número 1 de país con muertes per cápita por la pandemia. Y esto evidentemente no solamente tiene que ver con un problema sanitario y económico, sino sin duda alguna, en el caso peruano, tiene una conexión directa con el tema de la corrupción. El año pasado, la Procuraduría Anticorrupción reportó la existencia de 43.680 casos de corrupción en la que están siendo investigados funcionarios públicos en el Perú, y un reciente informe de la Contraloría General de la República ha establecido que el monto distraído por razones de la corrupción en el 2019 alcanzó a los 23.000 millones de soles, con lo cual se hubieran podido construir más de 600 hospitales, escuelas, dotar de recursos técnicos e internet a los millones de niños y adolescentes que hoy día están bloqueados en su capacidad de educación por efectos de la pandemia. Entonces, lo que quiero decir como punto 1 es que cuando hablamos de prevención de la corrupción estamos hablando de impacto en los derechos fundamentales de la gente, en particular la gran corrupción. Y en segundo lugar, que esto tiene que ver con la vida, con la salud, con la educación, con el acceso al agua potable, a una vivienda digna y, por supuesto, a un trabajo. Más de 3 millones de peruanos han vuelto a la pobreza extrema en el lapso de 30 días de iniciada la pandemia el año pasado, y hemos sido asistentes a un espectáculo dantesco de ver a cientos de miles de peruanos volviendo a pie a sus lugares de origen a buscar refugio porque en la capital la precariedad económica no se los permitía. Y como ha señalado Armando, uno de los hitos de corrupción en el Perú, que es un país que siempre ha tenido, según el libro más importante que se ha publicado en la materia aquí, que es el de Alfonso Quirós, un historiador peruano, que se llama La historia de la corrupción en el Perú. En el Perú, dice Quirós, la corrupción siempre ha tenido ciclos altos, nunca ciclos bajos o intermedios. Altos o muy altos ha sido su conclusión, y para no hacer larga la historia, diría que los dos hitos más importantes en los últimos tiempos fueron el de la red criminal de Fujimori y Montesinos, cuyo desmontaje se inició en el año 2000, y recientemente, como ha señalado Armando, el caso Lava Jato, que ha tenido un impacto en 13 países de la región, pero sin duda alguna muy relevante en el Perú. Entonces vamos a tomar este último como punto de partida para ver cuáles son las lecciones que nos ha dejado Lava Jato en el camino. La primera lección es que a la corrupción le gusta la política, de eso no hay duda. Y a los políticos, en general, a las personas, al ser humano en general, pero en particular a los políticos, les gusta la corrupción o el dinero que ella trae. Entonces, la primera lección que hemos aprendido conociendo las particularidades del caso Lava Jato en el Perú es que esta estructura corrupta que involucró a varias empresas brasileras, fueron 16 en sus inicios, 4 de ellas muy relevantes y Odebrecht sin duda alguna la más importante, develó que el plan se inició buscando a las cabezas de los poderes políticos en los estados involucrados. En ese caso contaron con la ayuda de Lula, independientemente de lo que esté procesando en la justicia brasileña y el desmontaje que está ocurriendo ahí por razones que no es del caso discutir ahora. Lo cierto es que no hay duda, desde mi punto de vista, que Lula fue un factor determinante para llevar de la mano a las empresas brasileras y conectarlas con las más altas autoridades de nuestros países. Y ahí se empezó
este festival de ofertas de financiamiento a candidatos y partidos políticos. Hoy sabemos en el Perú, pero lo mismo ha ocurrido en Guatemala, en Colombia, en Argentina, etcétera, de cómo la aproximación de las estructuras de Lava Jato dejaron millones de dólares en manos de partidos políticos o de presidentes, ministros y otras autoridades de alto nivel. Esto y la venalidad de las autoridades de alto nivel determinó que efectivamente se contaminaran grandes proyectos de infraestructura e inversiones millonarias que hubo en esta década y media o 2 décadas de bonanza en América Latina por el precio de los commodities. Y a la par del soborno puro y duro, que fue una característica propia de Lava Jato, también hemos tenido, y en el Perú, caso muy evidente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien hoy está con arresto domiciliario, de gestión de intereses y conflicto de intereses, por otro lado, que han determinado que se distorsionen una serie de proyectos de gran envergadura para beneficiar a los actores de la corrupción. Entonces, creo que esta primera gran lección, el binomio corrupción-política, es un tema muy relevante y una de las grandes conclusiones que confirma lo que teóricamente se ha venido diciendo en materia de doctrina anticorrupción. La segunda gran lección tiene que ver, como ya he mencionado, con el conflicto de intereses y esta falta de capacidad o intencional distorsión de la realidad por parte de los actores principales para confundir los intereses de la nación con sus propios intereses. Y entonces, como en el caso de Kuczynski, hemos tenido a un presidente que a la par que ejercía la primera gestión del país, siendo el mandatario de la República, una empresa suya, sin hacer los deslindes correspondientes, hacía negocios con el Perú en proyectos que finalmente estaban bajo el control del Ejecutivo que él dirigía. Esto tendrá que dilucidarse, por supuesto, en el campo de la justicia, cuando venga la sentencia y se establezca una verdad formal, pero a todas luces es evidente que no bastaba en este caso, como lo mencionó el propio Kuczynski en su momento, la famosa muralla china o el Chinese Wall para decir hasta acá llegan mis intereses y acá empiezan los intereses del país o viceversa. Esa confusión creo que se ha repetido en muchos de los casos donde Lava Jato estuvo activo. Y ahí va de la mano toda la problemática que los americanos conocen muy bien y han desarrollado también con bastante eficacia, que es el tema de la puerta giratoria. Eficacia me refiero porque los americanos son expertos en activar estas puertas giratorias, lo hacen además como en los hoteles de manera automática. Un día son fiscales y al día siguiente son abogados de los estudios más prominentes, o embajadores que han tenido posiciones relevantes en gobiernos norteamericanos de pronto pasan a ser parte de los equipos de los estudios de abogados. ¿Qué hacen embajadores en estudios de abogados? Evidentemente lobby, y eso tiene que ver permanentemente con el tema de la puerta giratoria, que se ha trasladado también a América Latina, y creo que es una gran constatación, una segunda gran constatación del caso Lava Jato. Lo tercero tiene que ver con la estructura y naturaleza de los contratos de inversión y sus falencias. Gran parte de los miles de millones de soles que han sido desviados como consecuencia de la gran corrupción en los últimos tiempos en el Perú tienen que ver con contratos de inversión que, dada su estructura, permiten cambios sistemáticos una vez que el contrato esté en ejecución. Entonces vienen las famosas adendas que permiten que un contrato que tenía un costo de 800 millones de dólares pase de pronto a terminar costando 1.200 millones de dólares. Eso no estaba en las bases, eso no fue materia de competencia en los procesos de selección y sin embargo se produce luego una componenda entre el funcionario corrupto y la empresa ganadora para en la fase de ejecución distorsionar los precios, sobrevaluar y obtener pingües ganancias como consecuencia de la corrupción y en un intercambio, por supuesto, corrupto con las autoridades del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Rápidamente para ver las otras 3 lecciones que creo que valen la pena. Hay muchas más, pero 6 por el tiempo son las que he seleccionado. La cuarta tiene que ver con la complacencia de las élites empresariales.
todo el mundo sabía aquí en el mundo empresarial del Perú quién era Odebrecht, quién era el señor Barata, y se preciaban de estar con él en los cócteles, de darle la mano, de ser parte de su círculo de amistad, a sabiendas de que este señor era la punta de lanza de una estructura corrupta en el Perú. Y lo hacían empresarios de la construcción, de la farmaindustria, de cualquier medio privado empresarial. Y ahora que estalló el escándalo, claro, lo que se hablaba en los cócteles en voz baja, de pronto apareció como una situación en la que todos decían qué horror, qué barbaridad. Bueno, el sector privado hizo muy poco en el Perú para controlar esto. Yo creo que parte del problema de la gran corrupción en nuestro medio tiene que ver con esa complacencia de las élites empresariales para controlar las estructuras de corrupción. Ahora que hay el debate electoral aquí, escuchaba a una ex ministra de Economía, la doctora Tony Alba, que señalaba que parte de su frustración como ministra de Economía del Perú es que no vio en las élites empresariales, en los gremios, en sus dirigentes, una actitud de compromiso con los intereses del país, denunciando, por ejemplo, la existencia de monopolios o falta de espacios de competitividad. Y esta tiene que ver con la quinta lección. Para el empresariado peruano en estos tiempos era más fácil rotar en los acuerdos que realizaban en los cárteles antes que salir a competir con libertad de mercado y que gane el mejor. Y un caso que se derivó del lavajato, aunque es muy antiguo, en realidad tiene existencia de mucho tiempo atrás, pero que se potenció con la estructura del lavajato, es el caso que hoy se denomina en el Perú del Club de la Construcción, que incluye a más de 12 empresas líderes en materia de construcción civil en el Perú. ¿Y qué hacían estas empresas? Lo mismo que hicieron las brasileras en su momento, se ponían de acuerdo para decidir quién iba a ganar en cada concurso público y echando el precio más bajo, se cartelizaban, se ponían de acuerdo, todos hacían una propuesta hacia arriba y el elegido en estas reuniones privadas hacía la propuesta más baja y ganaba, por supuesto, sin ningún problema. Entonces, pese a que hay una prédica intensa, casi fanática en muchos líderes empresariales sobre la economía de mercado, la importancia del mercado, el valor que tiene la libertad de competencia, sin embargo, hay una cultura de rechazo a la sana competencia y a que gane el que mejor posibilidades de eficiencia, cotización y productividad tiene. Y por eso es que han sido proclives a estos acuerdos ilegales de rotación. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. La sexta lección tiene que ver con la falta de transparencia y acceso a la información. Y esto se ha expresado claramente cuando explota el caso Lavajato. Buena parte de la ciudadanía, y yo diría del sector público en general no concernido, y de líderes de opinión de distinta naturaleza, desconocían las circunstancias en las que se habían establecido estos contratos, las características que tenían, los precios pactados, etcétera, y por lo tanto revelaron que no hubo suficiente transparencia, no había un portal de datos abierto, amigable, que permitiera a cualquier ciudadano ingresar ahí y saber en qué términos estaba llevando, por ejemplo, el megaproyecto del gasoducto del sur, donde miles de millones eran materia de inversión y así otros varios. Entonces, esta reiterada conclusión a la que se llega en la experiencia anticorrupción de la importancia de la transparencia también es una de las típicas lecciones de Lavajato. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido luego y hacia dónde se debe apuntar? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deberían adoptarse o ya se han venido adoptando en el Perú a raíz de esta debacle generada por Lavajato y otros casos escandalosos de corrupción? En primer lugar, hay que cambiar las reglas de financiamiento de la política. Algo de eso se ha hecho en el Perú con el referéndum que planteó el expresidente Vizcarra, hoy día también involucrado en actos de corrupción y probablemente inhabilitado para actuar en política próximamente. Ahora, por ejemplo, los aportantes no pueden participar como postulantes en contratos públicos en los sectores donde ellos hayan aportado, en las regiones donde ellos hayan aportado a las campañas.
Si es una campaña nacional, evidentemente tendrán el impedimento de participar en proyectos de envergadura nacional, lo cual implica una restricción muy severa en materia de financiamiento de las políticas del sector privado y una migración hacia una cultura de recursos de financiamiento que provengan más bien del Estado y del sector público. Una segunda medida tiene que ver con la adecuada regulación del conflicto de interés, ¿no? Aquí hubo mucho espacio para que el conflicto de interés se instalara en el servicio público y pese a algunas modestas restricciones, eso no ha funcionado muy bien. Ahora está el sistema de declaración, obligación de declaración jurada de intereses, no de patrimonio, sino de intereses, a la cual se han opuesto, por cierto, con mucha firmeza muchos destacados líderes de la clase política. De hecho, el Congreso de la República decidió no someterse a este sistema, lo cual hace evidente hacia dónde apunta. Y la regla que subsiste es la de abstinencia de 1 año después de haber servido en el sector público para no participar en el sector privado en esa misma área. El consenso es que la regla de 1 año es muy corta. Los sistemas comparados hablan de 2, 3, hasta 5 años en algunos casos o más. Una tercera medida deseable en esta materia es la regulación de la gestión de intereses. En el Perú hubo un fracaso por tratar de regular la gestión de intereses estableciendo un registro en el que los lobistas deberían registrarse. Solamente se registraron 4 a lo largo de los años de vigencia de esa norma, lo cual evidenció el fracaso y por supuesto la gestión de intereses ha seguido y sigue muy activa. Y por eso ahora se ha dado una nueva normatividad que reconoce en primer término que la gestión de intereses no necesariamente es una acción ilícita, pero que tiene que estar sometida a determinados controles. Y en ese sentido se plantea la adopción, por ejemplo, de herramientas como hacer públicas las visitas en línea, saber quién va a visitar a un funcionario, de qué hablan, cuál es la agenda, etc. Pero es un campo en el que los decretos legislativos 1353 y 1415 todavía están cortos para la importancia que se requiere en poner restricciones a esta actividad. Una cuarta medida tiene que ver con los procesos de selección, es decir, cuando uno postula en una licitación pública, hay siempre problemas al momento de definir las bases. Los candados para que las bases no sean manipuladas y hechas a la medida no han funcionado adecuadamente. Una vez que se gana la licitación, tampoco hay muchos mecanismos de monitoreo y lamentablemente la Contraloría no ha sido todo lo eficiente que se esperaba en esta materia desde siempre y tampoco se ha alentado una competencia suficiente. El nivel de competencia en las licitaciones públicas peruanas, según estadísticas de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, es muy baja. Solamente un 30% de competencia promedio en las licitaciones y eso hace entonces que se vayan generando monopolios o bolsones proclives a la corrupción. Hay que mejorar sin duda alguna estos procesos de competencia, inyectarles mucho mayor transparencia en línea, generar espacios de monitoreo no solamente de instituciones públicas como la Contraloría, sino monitoreo social, activando la relación con la sociedad civil y finalmente también incentivando a los otros postores a que estén atentos y sean capaces y tengan los espacios para poder comunicar cualquier irregularidad. Finalmente, en la siguiente lámina, las últimas 2 medidas que me parecen muy relevantes. Una tiene que ver con la estructura contractual en los grandes proyectos de inversión. Y aquí los proyectos de inversión han estado en función, en primer lugar, a las asociaciones público-privadas, que es un modelo muy interesante, pero que ha generado mucho problema de corrupción, y por otro lado, los de gestión pública. Bueno, hay que limitar las adendas en la ejecución de los contratos, hay que estandarizar los términos de referencia y las especificaciones técnicas, hay que introducir mucha capacidad tecnológica para que ahora la inteligencia artificial y todo lo que existe en materia tecnológica sirva para este propósito. Las cláusulas anticorrupción deben jugar un papel central y hay que socializar los contratos para que la ciudadanía pueda acompañar todo el proceso de licitación y estar atenta a las condiciones
en las que se firman estos contratos. Finalmente, una propuesta que no está en el debate aún, pero que a mí me parece muy relevante, es la de crear mecanismos de compliance para los grandes proyectos de inversión. Así como las empresas tienen sus estructuras de compliance, cada proyecto debería tener una estructura de compliance propia con un oficial de cumplimiento y con reglas que determinen cuáles van a ser los criterios en los que ese proyecto se va a desarrollar. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Ugaz de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me presento, mi nombre es Osvaldo Artaza, soy el director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca y me compete en este momento no solo presentar a la ponente chilena, la profesora Giovanna Gardela, sino que dar cuenta en muy pocos minutos del contexto chileno. Si tuviera que resumir en pocas palabras lo fundamental del contexto chileno, son dos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el cambio legislativo que ha venido operando en Chile, no solo desde el año 2009 con la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que principalmente por modificaciones recientes operadas por la ley 21.121, que modifica la ley, ¿no es cierto?, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo la atribución de responsabilidad penal por delitos o por modalidades de delitos que podrían significar un importante desafío, sobre todo para el sector privado. Me refiero en primer lugar a la incorporación en este catálogo de delitos de lo que se conoce como el cohecho en razón del cargo. Por lo general, el sector privado estaba bastante preparado, o un poco más preparado, para adoptar controles relativos a la prevención del soborno, cuando éste se remitía, ¿no es cierto?, a la entrega o el ofrecimiento de beneficios a un funcionario público para que éste hiciera algo o dejara de hacer algo, infringiera, por ejemplo, las labores de su cargo, o apurara a aquello que por ley debía hacer. Sin embargo, en Chile, a partir del año 2018, se permite la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas simplemente por la entrega de un beneficio a un funcionario público, por así decirlo, para dejarlo en la nómina, para dejarlo en el listado de funcionarios públicos que eventualmente podrían favorecerme en el futuro. Eso es lo que se conoce como cohecho en razón del cargo. Pero sin duda alguna, el gran desafío que vendrá para el sector privado chileno dice relación con la incorporación del delito de corrupción entre particulares, la corrupción estrictamente privada, en la medida de que, en definitiva, si ya existían dudas respecto a cuál era el comportamiento permitido a la hora de obtener un negocio con el sector público, evidentemente esto se va a complicar cuando la pregunta se refiere a cuál es el margen o cuál es el marco de lo permitido en mi relación con los privados, ¿Cómo me debo relacionar con un proveedor? ¿Cómo me debo relacionar con un eventual cliente? ¿Y cuál es el marco de comportamiento respecto, por ejemplo, a los gastos de hospitalidad, a los gastos de representación? Y eso obviamente va a generar problemas o desafíos, no solamente en lo que respecta a la evaluación, identificación de riesgos, sino que también a la hora de adoptar controles que permitan contrarrestar en la mayor medida posible, ¿no es cierto?, aquellos riesgos de comisión de delitos de corrupción meramente privada. Por otro lado, abordar el contexto chileno supone reconocer que en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción no es solamente un problema del papel, del ordenamiento jurídico, una especie, ¿no es cierto?, de derecho penal simbólico, en la medida que efectivamente ya tenemos condenas. Tenemos condenas, todas ellas, por el delito de corrupción, cohecho obviamente respecto, ¿no es cierto?, al sector público, o sea, cohecho a funcionario público nacional, pero hace poco tiempo atrás, el año pasado, y de hecho en estos días,
ya va a salir la sentencia definitiva, tuvimos la primera condena en un caso donde la persona jurídica se defendió y sostuvo que efectivamente se había incorporado con anterioridad al delito un programa de cumplimiento o un modelo de prevención efectivo y que por tanto, con independencia del acto de corrupción del soborno, la persona jurídica debía ser absuelta por el delito. En definitiva, la empresa fue condenada y lo más interesante es que fue condenada en base justamente a los déficits en el control, en razón a que no se habrían adoptado las medidas suficientes o exigibles por la empresa para prevenir el soborno, porque, por ejemplo, la alta dirección no estaba sujeta prácticamente a ningún control. Si se fijan, en Chile es fundamental analizar los desafíos para la prevención de la corrupción, tanto desde el plano legislativo como el plano de la práctica judicial y también de la persecución, porque tenemos un Ministerio Público que ha adquirido bastante más experiencia y convicción de la importancia de perseguir estos casos y llevar a personas jurídicas entonces a juicio. Por otra parte, y lo más importante, me toca presentar a quien expondrá como representante de Chile, la profesora Giovanna Gardela. La profesora Giovanna es abogada de la Universidad de Chile, es máster en Derecho comparado por la Universidad de Miami y además está certificada como especialista en antilavado de dinero por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Dinero. Ha trabajado, Giovanna, en distintas instituciones financieras en Miami como consultora especialista en la gestión e implementación de modelos de prevención de delitos. Se ha desempeñado además como Compliance Officer y ha participado en el diseño e implementación de programas de cumplimiento en importantes compañías en Chile y el mundo. Fue además docente de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile en el programa de diplomado de oficiales de cumplimiento, así que aprovecho entonces de agradecerle su disposición y los dejo con la profesora Giovanna Gardela. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por esa presentación, Osvaldo, y por tan buen resumen. Vamos a ir a mi presentación que está en un PPT. Yo quiero hablar desde más que desde la perspectiva como de profesora, sino que de la perspectiva de una compliance officer que está dentro de las compañías, enviando su mensaje de hacer el trabajo con integridad, con ética en los negocios, para que todos podamos tener una sociedad mejor. Vamos a la siguiente lámina. Nos vamos a poner en un contexto, en el desafío de este compliance officer que está luchando contra la corrupción y tratando de que los negocios sean de manera entera con muchas legislaciones. Cuando nosotros estamos en un contexto global, en una empresa, tenemos que no solo acatar nuestra norma local, que en Chile es la ley 2393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, también a lo mejor podemos tener inversionistas que son de Estados Unidos y que ellos están interesados en que se cumpla también su ley, que sería la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, y además quizás estamos en alguna industria, una industria muy regulada que tiene códigos de buenas prácticas. Pongamos aquí, por ejemplo, la industria farmacéutica, que nosotros tenemos que tener una relación correcta con los profesionales de la salud y todas las transferencias de valor que se hagan a estos profesionales de la salud, que es mala práctica tratar de invitar a un doctor a un viaje, o entregarle regalos que vayan más allá de lo que es una cortesía, sino que ya se transforma en un soborno para yo que al cambio de eso quiero obtener algún negocio, como más prescripciones. Y entonces tenemos muchas industrias en que tenemos esta tensión entre que quiero lograr el negocio, pero lo tengo que hacer de manera íntegra. Vamos a la lámina siguiente. ¿Qué hago yo como compliance officer y estoy en este desafío? Pongámonos acá como estamos hablando con nuestros hermanos aquí peruanos. Yo estoy en Chile, hago negocios en Perú, o a lo mejor hago negocios en Argentina, tengo este inversionista de Estados Unidos. Primero me tengo que sentar y organizar y decir cuántas leyes tengo que cumplir, cómo lo puedo hacer. Partamos por los elementos comunes que tienen estas normas.
Entonces voy a la ley chilena, voy a la ley peruana y digo, ya tengo elementos comunes, el compliance officer, este compromiso de liderazgo, un sistema de prevención de delitos para ambas, evaluación de riesgo. Por ejemplo, veamos aquí las sutilezas que vamos a ver entre una ley y otra, que la ley chilena sí me pide que yo identifique los procesos, pero la peruana va incluso más al detalle en que me dice en el reglamento y todo que tengo que tener una matriz de riesgo. Vemos otras cosas que son interesantes acá. Yo les digo en la práctica, yo sé que necesito la diligencia debida de tercero, porque yo podría impedir todos los casos de corrupción y soborno si tengo una diligencia debida bien hecha. La ley chilena no me lo pide expresamente, pero la peruana sí. O también la FCPA también me lo pide, la UK Bribery también me lo pide. Ocupemos buenas prácticas y otras normas y puedo ser mucho más efectiva con mis controles internos. Entonces vamos viendo las sanciones, los reportes. Entonces vamos a la siguiente lámina. Tengo más o menos claro dónde me estoy parando y digo, creo que hay una lámina anterior que yo tengo que ver cuáles son mis brechas. Ah, no, perdón, la siguiente seguimos entonces. Entonces digo ya, estos son mis requisitos de la ley que son muy parecidos a todos los de las otras normas y empiezo a revisar uno por uno viendo mis brechas. Vamos a la lámina siguiente. Y empiezo, siguiente lámina, empiezo a revisar las brechas legales que yo tengo y digo, claro, esto cumplo, esto no cumplo, y tengo que pensar qué acciones concretas dentro de la empresa yo voy a tener que hacer. Porque muchas veces la gente está como en estas abstracciones de leyes, pero ¿cómo lo hago en el día a día? ¿Cómo hago mi trabajo? ¿Qué es el plan que tengo que hacer para que esto se cumpla? Y van a haber muchos desafíos. Vamos a la siguiente lámina. Partamos con lo que está pasando en muchas compañías en que tú dices, sí, ya tiene que estar este compliance officer, ya nombrémoslo, está todo bien, pero empieza a ver esta como, y lo vemos en el caso Corpesca, que lo tomamos de ejemplo y que Osvaldo lo comentó, que hay este problema que no entienden que esta persona tiene que tener atribuciones. Este compliance officer tiene que ser alguien que tenga el seniority para poder decirle al gerente general, señor, usted no puede hacer pagos como escondidos a través de una fundación o haciendo boletas que no tienen un servicio real y no tenga la autoridad para decirle a alguien que esté a la par con un gerente general que hace y deshace, que eso no se puede hacer. Entonces, claro, en la práctica está nombrada esta persona, pero esa persona no tiene autoridad, tampoco tiene la experiencia, que hemos visto muchas veces que se nombra una persona, esa persona no tiene la experiencia de hacer su trabajo porque esta nueva especialidad ha partido hace muy poco. Entonces, no todos tienen la experiencia que pueden tener en otras profesiones. Entonces, está ese desafío de quién es esta persona y cómo yo la empodero, que todavía hay confusión en las empresas, que lo vimos en el caso Corpesca, en que era incluso bajo de la jerarquía de un gerente, era un subgerente de administración. También tiene problemas que quién evalúa el desempeño de esta persona, porque como estaba bajo otro gerente, en este caso que era el Corpesca, cómo él iba a decirle que no a su propio jefe si él lo evaluaba y le daba los bonos, entonces tampoco se podía hacer. Sigamos con la siguiente lámina. En los desafíos, estamos hablando de este perfil que todos dicen, sí, esta persona tiene que ser muy también correcta, pero también si él no tiene esta ética y esta integridad del compliance officer, el sistema no va a funcionar. Además, hay también un poco de confusión que yo he visto en algunas empresas en cuál sería la mejor profesión. Porque, claro, puede ser un contador auditor, que eso la ley lo permite, no dice qué profesión tiene que ser, pero se está poniendo bastante técnico en estas interpretaciones legales, tiene que estar muy apoyado por el área legal para que esto pueda avanzar. Muchas veces incluso nombran, existe todavía confusión en algunas empresas, en que a un gerente le dan el doble rol, teniendo conflictos de intereses en su propia área. Él no se puede como
decir, oye, yo no lo hago, tú, cosas que no tienen sentido en muchas empresas. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué ocurre también en cuanto a los recursos? También el caso Corpesca nos deja lecciones en que dicen cómo esta empresa tiene 1.500 trabajadores y se gastó un presupuesto de como 33.000 pesos por cada uno, y teniendo todos estos riesgos. Es ridículo. La empresa no entregó los recursos suficientes. Entonces, hay que explicarle muchas veces al directorio, tenía que tener recursos. Yo tengo que tener herramientas tecnológicas para hacer mi gestión. Es imposible que yo pueda estar vigilando a 1.000, 2.000 personas, y más encima, hagámoslo en situaciones globales, en que hay varios países que están con varias jurisdicciones, o sea, cómo veo a la gente en Perú, en Argentina, en estos sistemas globales. Tengo que tener herramientas, tengo que tener un software, un e-learning, una forma de certificar a cada uno de mis colaboradores. También, ¿qué pasa con los terceros? ¿Qué pasa con mis contratistas? También tengo que encargarme de ello. ¿Cómo me entero de lo que está pasando? Tengo que participar en organizaciones gremiales de ética y integridad. Entonces, se necesitan recursos. Y yo les digo como compliance officer, muchas veces dicen, sí, yo estoy en compliance, y cuando llegas a pedir presupuesto, no. Entonces ahí hay una contradicción en el empresariado, en que tienen que entender que esto es de verdad cuando hay recursos y hay la intención de que la gente pueda hacer su trabajo y tener las herramientas para hacerlo. Entonces, seguimos con la siguiente lámina. Había también un tema en cuanto a la matriz de riesgo que se hizo en este caso, que era el caso Corpesca. La matriz de riesgo fue levantada por un tercero y era como letra muerta. Eso fue la verdad que pasó en este caso. O sea, la matriz de riesgo, como decimos por ahí, el Excel lo aguanta cualquiera. O sea, esta matriz de riesgo, uno tiene que participar activamente de hacerla, porque yo veo en muchas empresas que no, yo le pedí a no sé quién que me levantara los riesgos, y yo le digo al compliance officer, ¿tú fuiste a ese taller? ¿Participaste del levantamiento de esa matriz? No, porque ahí hay una instancia también de conocer a la empresa y de entender cuáles son sus vulnerabilidades, y de esa forma yo puedo crear incluso ahí mismo un control y conversarlo con la gente en los talleres. Entonces, yo creo que esa instancia es fundamental, que las empresas se internalicen, saber dónde pueden estar los riesgos de mi compañía, y muchas veces está también la falsa creencia de que la matriz de riesgo se levanta solo una vez cuando se implementa el modelo, y esa matriz es todos los años. Ahora tuvimos nosotros el tema de COVID, en que agregaron 2 delitos más a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es el fraude que se puede hacer a las prestaciones del seguro de cesantía, y también el otro delito, que si el empleador obligase a los trabajadores a presentarse con enfermedad COVID. Eso es una instancia nueva. Yo tengo que levantar los riesgos en mi empresa y volver a revisar dónde pueden estar mis falencias. Entonces, es muy importante que la matriz de riesgo se haga en forma regular, periódicamente, o cuando hayan cambios legislativos, y también como buena práctica, si yo veo que hay un cambio de negocio o de estructura, tengo que también hacer un levantamiento de riesgo. Aquí lo que es bien interesante, siempre yo tomo buenas prácticas de otras leyes, que hay que ser bien preciso en evaluar el riesgo para saber si conviene o no conviene tener un control más o menos estricto, y también identificar quién es el dueño de ese control, para yo como compliance officer decirle, oye, recuerde que hay que hacer esto, este es y quién es el responsable, porque si no tengo una responsabilidad de quién implementa ese control, esto se diluye y no tengo cómo hacer seguimiento, ni tengo los KPI, ni nada como poder estimular a las personas a que estén alineados con mi programa de compliance. Entonces, vamos al siguiente desafío de estos controles dentro de las empresas. Está en la siguiente lámina. Bueno, ¿qué ocurre con el establecimiento de este sistema? Entonces, yo tengo mi sistema, tengo que tener mi manual. El manual tiene que ser también muy, yo creo que amigable para los colaboradores, porque a veces encuentro manuales que parecen informes en derecho,
y que el trabajador realmente no lo entiende. O sea, él no sabe de qué le están hablando. Entonces, hay que hacer cosas muy didácticas, que estén cercanas a los colaboradores y que entiendan qué es bueno y qué es malo. Y que por ejemplo, uno de los elementos claves en los sistemas son las due diligence de terceros. Yo no me imagino no controlando la corrupción sin esa herramienta. Ahora también hay confusión en esto. ¿Cómo yo hago la due diligence? Muchos creen que es un tema crediticio y no es un tema crediticio. Aquí hay que ver realmente los delitos que queremos prevenir, que es el cohecho, el soborno, entre muchos varios que ya tenemos en Chile, que tenemos 14. Pero apuntando a la corrupción es una de las mejores herramientas para yo poder entender si hay alguna información negativa de ese proveedor que tiene un mal comportamiento, y también nos podemos enterar de los conflictos de intereses, nos podemos enterar también si a lo mejor ese proveedor es funcionario público o su señora es un funcionario público o alguien. Entonces, yo, dándome cuenta del riesgo que tengo, puedo controlar a ese proveedor si fuese muy importante con algún mecanismo y hacerle seguimiento a los controles que tengo con respecto a ese tercero. Entonces, hay herramientas muy interesantes en estos sistemas. El análisis transaccional es muy interesante, que eso yo siempre lo tomo prestado de la industria bancaria, que me gusta, que yo puedo ver a través de muchas transacciones qué puede estar pasando dentro de mi compañía. Y bueno, y también que el sistema sea vivo, o sea, si alguien no cumple, yo tengo que tener sanciones para ese trabajador. Muchas veces es tensionante decirle que el vendedor estrella a un gerente general hizo algo malo. Y hay una sensación de que ¿cómo? Él no puede ser, es como, y es fuerte decir que se va a tener que ir, no podemos tolerar este tipo de conductas, porque si no el sistema, todo lo que yo trabajo no tiene sentido. Entonces, es bien importante que estén estos elementos dentro del sistema y que sean reales. Sigamos con la siguiente lámina. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que estamos todavía bien, ¿cierto? Bueno, también aquí viene el tema de la certificación, porque como algunos dicen, unos hacen la certificación solo como para tener esta imagen de que son empresas correctas, y no hay un convencimiento, así, ¿por qué se quiere certificar? No, porque me lo pide la multinacional, porque a mi competidor lo están investigando, yo no quiero estar con problemas. Pero acá el sentido de la certificación, yo diría que no es como esto, es como que creen algunos que es como un escudo para que yo siga haciendo incluso otras cosas que no son correctas. Esto es la certificación, o llamémosles la evaluación independiente. Yo creo que es una oportunidad de aprendizaje, porque como compliance officer, yo a veces no puedo ver lo que a lo mejor se me puede estar yendo algo. Y yo agradezco que venga un tercero con una visión fresca que me diga, ojo, por ahí puede haber una brecha, Giovanna, por ahí puede haber algo que te puede estar pasando o alguien puede estar vulnerable a cometer uno de los delitos. Y eso siempre es un súper buen aprendizaje para estar en esta mejora continua. Así que yo los dejo con el mensaje de que hay desafíos dentro, pero hay gente que creemos firmemente en que estamos haciendo algo súper fuerte y correcto para lo que es nuestra industria, para que nuestras empresas crezcan y lo hagan de manera correcta. Así que, y esto va a seguir creciendo y nosotros seguimos así a la altura de estas circunstancias de más trabajo, más controles, pero alineados con lo que son los directores en que nos tienen que apoyar en nuestra gestión, a quienes estamos en este día a día, en esta lucha contra la corrupción dentro de las empresas. Creo que estoy bien con el tiempo para que pase a Erika. Excelente, Giovanna. Muchísimas gracias por tu presentación.
Comienzo diciéndoles muy brevemente que mi nombre es Erika Pedruzzi, dirijo el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. Es un placer poder presentarme junto con un panel de semejante envergadura. Me toca poner un poco en contexto la presentación del profesor Guillermo Jorge, que viene a continuación de esta breve introducción. Y voy a ser muy sintética para contextualizar lo que veo que ha venido ocurriendo en este último tiempo en nuestro país. Ante todo me gustaría mencionar que percibo un cambio de agenda en cuanto a la relevancia o por lo menos el énfasis que se pone en la lucha contra la corrupción y en señalar este tema como prioritario dentro de la agenda a raíz del cambio de gestión que ha ocurrido en nuestro país hace 1 año y medio. En diciembre de 2019, antes de la pandemia, tuvimos el cambio de gestión del presidente Mauricio Macri al actual presidente Alberto Fernández, y el gobierno del presidente Macri tenía el deseo de que la Argentina ingrese a la OECD e impulsó como parte de los compromisos asumidos bajo la Convención de la OCDE la sanción de la Ley 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción, lo cual fue muy bien recibido desde ciertos ámbitos académicos, especialmente en aquellos en los cuales se consideraba necesario dar cumplimiento a este compromiso. Era uno de los pocos países que aún restaba cumplir con este punto. Lo cual generó también un impacto en el sector privado y comenzó a hablarse de integridad y de compliance con mayor frecuencia que la que se lo hubiera escuchado antes en nuestro país. A la fecha todavía, por lo menos, no tenemos conocimiento de que haya habido ningún fallo bajo el ámbito de aplicación de la ley 27.401, con lo cual esta ley resta aún verse cómo va a ser aplicada por los tribunales argentinos. Sin perjuicio de eso, en el sector privado el diseño de programas de integridad y compliance ha venido creciendo sostenidamente, y ya es un término que se utiliza frecuentemente. La formación académica, inclusive en esta materia, ha ido incrementándose a raíz de la sanción de esta norma, con lo cual su impacto, aun cuando no se ve todavía desde la justicia, ha sido ciertamente percibido por el sector privado en general. También otro de los cambios que ha generado este cambio de gestión que les mencionaba y el cambio de agenda que percibimos, que también hizo que Argentina descienda 12 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en el último año, es el rol de la Oficina Anticorrupción. Históricamente propulsora y promotora de esta norma de la 27.401, la posición del actual titular de la Oficina Anticorrupción es diferente de la que tenía su predecesora en esta materia, y considera que la Oficina Anticorrupción no debe asumir un rol de querellante como lo venía haciendo en los últimos años en numerosas causas por hechos de corrupción, sino que debe ceñirse al diseño y a la difusión de políticas preventivas de la corrupción y de políticas públicas para ser implementadas desde el sector público en este sentido. Con lo cual, aquí notamos también un cambio sensible respecto del rol que la Oficina Anticorrupción venía teniendo históricamente en nuestro país. En líneas generales, hubo también mucho impacto a raíz de distintos fallos de la justicia. Hubo mucha actividad judicial por hechos de corrupción en años anteriores, causas de mucha difusión y mucho impacto en la población, como la llamada causa Cuadernos, que se originó en anotaciones de un chofer de funcionarios públicos que, a raíz de estas anotaciones que hacían sus cuadernos, generó una investigación muy compleja y con muchas ramificaciones, que terminó procesando e imputando muchos funcionarios por sobornos. Se percibe que hay una cierta modificación de la posición de la justicia, lo cual podría traducirse como una falta de independencia judicial, que podría tener impacto también en la manera en la que se percibe la lucha contra la corrupción en Argentina. Lo vemos en algunas excarcelaciones recientes, como la del día de ayer, por ejemplo, del exsecretario de Obra Pública, José López, algunas prisiones domiciliarias y algunos otros movimientos en estos expedientes que parecerían indicar
ir en ese sentido. También hay algunos proyectos de reforma, por ejemplo, de la ley de Ministerio Público, que modificaría la composición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Fiscales y la manera en que se elige el Procurador General de la Nación, y la creación de un tribunal intermedio que ha sido sugerida también por un comité de juristas, que podría mermar un poco el poder de nuestra Corte Suprema y del Tribunal de Casación, quitándole competencias sobre ciertas causas, y todo esto también podría llevar a interpretar que la independencia judicial estaría o podría verse comprometida. Con esta pequeña síntesis, quiero presentar al profesor Guillermo Jorge, quien va a ahondar en los aspectos, en algunos aspectos de esta pequeña introducción. Guillermo es abogado, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, es un referente y un experto reconocido internacionalmente en materia de compliance anticorrupción y prevención de lavado de activos. Está actualmente a cargo del Departamento de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario del estudio Brullú, Fernández Madero y Lombardi. Anteriormente fue socio fundador de Governance Latam. Y además de asesorar empresas multinacionales y locales, es consultado muy asiduamente en procesos de reforma de políticas públicas de integridad, anticorrupción y lavado de activos en Argentina y otros países, y en distintas organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el BID, las Naciones Unidas, la OCDE. Y en lo académico es Global Adjunct Professor de la New York University School of Law, y también es profesor e investigador senior de nuestro Centro de Estudios Anticorrupción en la Universidad de San Andrés. Publica extensamente en temas de su especialidad y es un frecuente expositor, y hoy tenemos el privilegio de escucharlo nuevamente. Te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias a las universidades que organizan este encuentro. Yo voy a dedicar mis 20 minutos, tal vez incluso me tome menos, a un tema que todavía no tocamos en este panel. Y lo voy a hacer porque me parece que, si no, me estaría repitiendo un poquito con los temas que ya tocaron mis colegas. En relación con eso, José explicó muy bien cuáles son las lecciones que Perú aprendió del caso de Odebrecht, y yo creo que son muy similares a las que Argentina aprendió del caso de los cuadernos, Odebrecht, que tenemos nuestra parte de nuestro pequeño lavallato fue los cuadernos, pero tenemos 3 causas vinculadas con Odebrecht, que entran todas más o menos en la misma bolsa, porque se tratan, digamos, ¿no? Pero con la velocidad actual a la que hacía referencia Erika, que es muchísimo más lenta que la que teníamos en la administración anterior. Decía que las lecciones son iguales, un club de la construcción o un cartel de empresas constructoras. Acá la investigación inicialmente también se expandió un poco a empresas de energía, empresas de oil and gas. Luego esos casos bajaron rápidamente. Yo no soy abogado en ninguno de ellos, con lo cual no estoy seguro las razones por las cuales sucedió así. Pero la estructura yo creo que se repite, digamos, de manera prácticamente idéntica, ¿no? Una comunión entre las grandes empresas, en este caso de ingeniería y construcción, pero hay carteles en muchos otros sectores, en donde, como decía José, falta competitividad, es más fácil rotar que competir. Yo tengo un tono distinto, digamos, ahí en algún punto, porque las condiciones macroeconómicas de nuestros países muchas veces dificultan muchísimo la asunción de riesgos. Con esto no estoy dándole una disculpa, por supuesto, a nadie. Lo que digo es que me parece que los latinoamericanos tenemos que afinar muchísimo más el lápiz, digamos, a la hora de hacer propuestas de cómo regular, por ejemplo, lo que decía José en relación con que no haya adendas a los contratos. Bueno, en la Argentina, por lo menos, donde las condiciones macroeconómicas cambian a lo largo de un proyecto de infraestructura, esto es relativamente difícil. Me parece muy difícil, digamos, de hacer. Esto no tiene nada que ver con que las nuevas condiciones no incluyan contrataciones corruptas, por supuesto, pero lo que digo es que hay un punto, digamos, del sector privado no en caracterizarse, pero sí en que la falta de financiamiento, la falta de estabilidad económica, etcétera,
contribuye muchísimo a que los proyectos nunca terminen de la manera en que fueron planificados inicialmente. Pero bueno, fuera de esto, que podemos tener algún detalle en cómo implementar estas reformas que José sugería, yo creo que la mayoría son aplicables a la Argentina también. Y los problemas que señalaba Giovanna en Chile acerca de cómo se está poniendo en práctica, digamos, en la actividad privada, los programas de prevención de delitos en Chile o de integridad en la Argentina, o de compliance o cumplimiento, como lo quieran llamar, son relativamente similares. Esto me parece que tiene más que ver con, es una función nueva, es una función que se está adaptando. Leí hace poco una encuesta del IAE en la Argentina, en donde muestran que hay mayor autonomía de la función de compliance que hace algunos años. Hace algunos años, en general, reportaba a números 2, número 3, a gerencias, digamos. Hoy, en la gran mayoría, reporta al directorio, en las multinacionales reporta afuera, tiene línea punteada con el CEO local, pero en general reporta afuera. Se están ampliando creció en el 2021, en las encuestas de este año, creció en más del 30%, leía la cantidad de empresas que hacen por primera vez sus mapas de riesgo para iniciar sus programas de compliance. Esto muestra algo que Erika decía, que pese a que el gobierno en algún punto retiró el enforcement en temas anticorrupción, el sector privado continúa trabajando porque sabe que lo del gobierno es algo coyuntural, y que la temática, digamos, de compliance y la responsabilidad del sector privado en términos de prevenir la corrupción es un tema que ha venido para quedarse porque es un tema global. Por eso yo quería engancharme con este tema global. De nuevo, Argentina pasa lo mismo en compliance que contaba Giovanna en Chile. Tenemos muy similares deficiencias a las y lecciones aprendidas que señalaba José en Perú. Yo me quiero referir a cómo el sector privado, qué es lo que el sector privado aprendió sobre todo en sus vinculaciones con el propio sector privado después de los escándalos de corrupción. Y me parece que también es un tema, después en el momento de las preguntas nos dirán José y Giovanna si me equivoco o no, pero me parece que es algo que, al menos en Perú, tengo toda la sensación de que ha ocurrido algo muy similar. Y el punto es el siguiente: a pesar de que el gobierno en parte se retiró del enforcement anticorrupción en la Argentina, y esto, digamos, uno si mirara, si cayera desde Marte, uno realmente podría decir, bueno, ¿para qué van a invertir las empresas si no hay enforcement? Bueno, las empresas continúan invirtiendo en compliance. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque necesitan socios de negocios internacionales, necesitan inversores, porque necesitan financiamiento y porque para conseguir financiamiento necesitan aprobar sus balances y poder mostrarlos globalmente. Y entonces yo creo que esto es algo que generó un impacto muy fuerte en especialmente las empresas que fueron mencionadas o de algún modo aludidas en los casos de corrupción gigantes que fueron investigados en la Argentina en los últimos años, en donde una gran parte de los oficiales de cumplimiento, una gran parte de la responsabilidad de compliance es reconstruir una reputación que se vio dañada por esos casos. Probablemente el mayor área en donde esto ocurre es en el financiamiento. El financiamiento es fundamental en cualquier proyecto de infraestructura. Los países, la economía argentina, la actividad en la Argentina está en sus niveles más bajos de hace décadas. La pandemia está generando efectos devastadores en la economía, los niveles de pobreza nunca los hemos visto, nunca la Argentina ha tenido estos niveles de pobreza, y entonces el financiamiento externo para cualquier proyecto, para una compañía privada, es fundamental. Y los bancos no le prestan plata a una empresa que fue mencionada en temas de corrupción. Los bancos hacen sus due diligence, los bancos leen los diarios, los bancos piden cambios a las empresas, y ahí es donde los oficiales de cumplimiento tienen mucho trabajo. Los ejemplos más claros en la Argentina son la remoción de los órganos directivos de las compañías, de aquellas personas que tienen alguna imputación penal. En algunos casos, inclusive, hay bancos que han pedido a las compañías que
no solamente que los removieran de los órganos de dirección, sino que además, especialmente en aquellas empresas que tienen carácter un poquito más de conglomerados familiares, pusieran las acciones, las tenencias accionarias de las personas imputadas en causas penales en alguna estructura tipo trust o en algún fideicomiso, o directamente que desinvirtieran esas personas para poder obtener esos financiamientos. Esto, por supuesto, también impacta mucho en la industria financiera, porque la industria financiera, que es quien presta el dinero, los bancos también con todos estos casos, digamos, se preguntan todo el tiempo, bueno, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Le presto a estas compañías? ¿No le presto a estas compañías? ¿Qué requisitos hay que pedir ahora para prestarle a una compañía que ha sido involucrada en un hecho de corrupción? ¿Qué requisitos? En la Argentina, Erika contaba que se promulgó la ley 27401 en marzo del 2018, y muchos de estos casos tuvieron lugar antes, con lo cual entró en vigencia la ley, los casos son anteriores, había responsabilidad individual, no había responsabilidad empresarial, pero los dueños de las empresas o los presidentes / dueños de las empresas quedaron involucrados. Entonces, esto realmente generó en el ámbito del financiamiento una preocupación inmensa, tanto desde el punto de vista de los financiadores como desde el punto de vista de las empresas que solicitaban créditos. Renovar líneas de créditos, pedir una línea de crédito nueva. En cualquiera de estas circunstancias había que mejorar muchísimo el ámbito de control, tener un programa de compliance que funcionara. En aquellos casos en los que las empresas tenían una imputación penal en marcha, en muchísimos casos las compañías tuvieron que embarcarse en investigaciones internas para que la empresa pudiera darle cuenta al financiador acerca de exactamente qué es lo que había ocurrido. Nadie puede, en estos casos, esperar los tiempos de la justicia argentina, que son eternos, son muy, muy, muy lentos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los motivos, porque uno podría preguntarse, ¿por qué las empresas siguen invirtiendo en compliance? Bueno, uno de los motivos es este. Uno de los motivos es que las empresas necesitan financiamiento y no se obtiene financiamiento si no se limpió la casa, por así decirlo, después de que hubo algún episodio, digamos, que ha manchado la reputación de la empresa, independientemente de que no haya responsabilidad en algunos casos empresarial, independientemente de que a la larga a lo mejor los individuos que fueron acusados puedan resultar inocentes. En el camino, digamos, hubo que invertir mucho y mejorar muchísimo la actividad de compliance en todas estas compañías. Un segundo lugar también privado, en donde esto se nota muy fuerte, ha sido en las auditorías. Los auditores, especialmente las Big Four, y muy especialmente diría, después del acuerdo al cual una de las Big Four tuvo que llegar en Brasil por deficiencias en la auditoría de Petrobras en el pasado, vinculado con el escándalo del lavallato al que hacía referencia José Ugas antes. Las auditoras también pusieron un freno y dijeron, bueno, no podemos más aprobar balances. Para los que no son especialistas, usualmente no es tarea de los auditores, no está definido en las normas de auditoría tener que decir si hay o no algún hecho de corrupción involucrado. La línea, digamos, es muy gris y muy finita, pero las grandes auditoras del mundo se han encargado, digamos, especialmente de tratar de caminar por el hilo delgado de esta línea y dejando en claro que las normas, digamos, de auditoría contable, internacionales sin ninguna duda, en algunos casos nacionales también, no incluyen la investigación, digamos, acerca de si hubo corrupción o no. Bueno, con el settlement al que tuvo que llegar una de ellas en relación con el caso de Petrobras, esto cambió bastante la manera de mirarlo, por lo menos, y muchos auditores decían, bueno, estás en los diarios, no te puedo firmar el balance sin que al menos me des una explicación de este episodio, y nuevamente, esta explicación venía de una investigación interna, muchas veces mucho más acotada, digamos, al episodio en concreto, que es lo que ha pasado acá especialmente, y eso muchas veces podía satisfacer, digamos, el requerimiento del auditor, pero eso no deja, digamos, para compañías que auditan anualmente con empresas de auditoría internacional, no ha dejado de ser algo que movió mucho la rueda en términos de compliance y también en términos de investigaciones internas,
que era algo muy infrecuente, diría yo, en la Argentina hasta hace algunos poquitos años. Y finalmente, el otro área en donde también yo noto de nuevo de parte del sector privado un push, una puesta en marcha, digamos, de los temas de compliance, es en los joint ventures, y también en las fusiones y adquisiciones. Muchas de las leyes en América Latina, de responsabilidad corporativa en América Latina, pero sin duda la Argentina, tiene responsabilidad sucesoria, y entonces alguien que viene a comprar una compañía, sea de capitales locales o sea de capitales extranjeros, adquiere responsabilidad por los hechos de corrupción en los que pudiera haber estado o los que pudiera haber incurrido la compañía que está adquiriendo. Entonces, los procesos de due diligence anticorrupción en Merger and Acquisitions han aumentado de manera exponencial, usualmente en beneficio de las compradoras, porque sabiendo que existe una posibilidad alta de que hubiera habido algún episodio de corrupción, y esto se sabe muchas veces porque esos episodios son públicos y están en la prensa, digamos, existen, por supuesto, para la compradora posibilidades de dejar una parte del precio en una escrow account, o de reducir el precio directamente, o tomar la decisión. No conozco a nadie que lo haya hecho en la Argentina, porque creo que nadie quiere ser el conejito de Indias. Erika decía que la ley todavía no ha sido testeada en los tribunales, y esto yo creo que es cierto, y esto hubiera sido también una parte de un testeo, pero la ley argentina permite a las compañías hacer un disclosure directo, directamente presentarse ante las autoridades, decir, encontramos este hecho de corrupción, nos autodenunciamos, esta es nuestra investigación interna, devolvemos el dinero ilícito, y hay una oportunidad importante para una compañía adquirente de una empresa que ha tenido algún episodio de corrupción, de empezar, digamos, su carrera limpia, pero me parece que nadie está todavía dispuesto a ser el conejito de Indias que teste esta nueva regulación. Entonces, me parece que estos tres ámbitos muestran o explican, digamos, por qué, a pesar de que en la Argentina hay una retirada muy, muy evidente de parte de, o muy contrastante, diría, con lo que sucedía en el gobierno anterior, en donde tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera trabajaban juntas en la investigación de casos de corrupción. Ambas agencias han declarado públicamente tener otras prioridades, digamos, y entonces esto que yo acabo de contar me parece que explica por qué, a pesar de la retirada del gobierno, las compañías siguen invirtiendo, y bastante, diría yo, en programas de integridad. Así que no todo está, no hemos perdido las esperanzas, digamos, en la Argentina. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando. También creo que hay algo que se está sondeando poco, digamos. Yo esto que les acabo de contar, yo tengo algunos números. Por ejemplo, yo tengo una maestranda de la Universidad de San Andrés que terminó una tesis hace poquito en donde hizo una encuesta en 230 compañías de la región. No todas son argentinas, muchas operan en Chile, muchas operan en Perú, muchas operan en México también. Y una pregunta específica que les hizo es si sus inversiones en compliance estaban más guiadas o mayormente guiadas por los esfuerzos que hacía el gobierno en aplicar las leyes anticorrupción, y entonces la posibilidad de minimizar riesgos en este sentido, o si estaban más ligadas a estos temas que yo acabo de explicar, a la necesidad de conseguir financiamiento, a la necesidad de satisfacer los requerimientos de un socio de negocios en un potencial proyecto, a la necesidad de satisfacer los requerimientos de un auditor internacional, y la respuesta, digamos, es 50 y 50. El 50% de las compañías, en algunos países más que en otros, recuerdo ahora de memoria que en México era un 60%, en Argentina un poco menos, no me acuerdo exactamente los números de Chile y Perú, pero en promedio, digamos, un 50% de las compañías responden de manera exclusiva a requerimientos del sector privado. Entonces, me parece que esto explica, digo una vez más, muy claramente por qué en Argentina, a pesar de la retirada del gobierno, siguen existiendo fuertes inversiones en compliance. De hecho, la encuesta de IAE que les comentaba hace un rato da cuenta de que en el 80% de las empresas encuestadas
en el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar del aumento de la pobreza, a pesar de las restricciones económicas que la Argentina está viviendo en este momento, en el 80% de las compañías no hubo una disminución en el presupuesto de compliance, y en el 20% que sí lo hubo, si mal no recuerdo, estoy diciendo medio de memoria, pero 10% la reducción había sido menor al 10% o menor al 15%, y el otro 10% había sido entre el 10 y el 20%, unos números así. No es que la gente se quedó sin presupuesto de compliance. Entonces, con esto ya termino porque tengo mis 20 minutos casi cumplidos, pero me parece que es una explicación, digamos, acerca de por qué hay tanta inversión en compliance a pesar de que no hay enforcement. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Jorge. Ahora yo quisiera presentarme brevemente. Mi nombre es Ingrid Díaz Castillo, soy profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Empresa de la misma universidad. Y a mí, como han podido ustedes ver en el programa, me toca hacer una suerte de breve balance, si se quiere, de resumen de los puntos más relevantes que nuestros expositores y expositoras han señalado hoy. Y luego de ello voy a dar pase a nuevamente nuestros expositores para que respondan las preguntas que ustedes, el público, pueden empezar a colocar en el chat. Bien, entonces ya sabemos que el título de este primer evento que está organizando el Grupo de Investigación de Derecho y Empresa de la PUC, el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés y el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, se denomina Desafíos Actuales para la Prevención de la Corrupción en América Latina. Y cada uno de nuestros ponentes ha más o menos contado, ¿no?, con la brevedad del tiempo, por supuesto, los problemas, los desafíos que tiene cada uno de sus países en esta materia tan compleja y de tan actualidad para nuestra realidad. En primer caso, el profesor José Ugaz se refirió a lo que ocurrió en Perú. Él ha resaltado sobre todo el impacto del caso Lavallato en el Perú. Y yo resumiría que los énfasis están puestos básicamente en tres cosas, ¿no? La primera es que el caso Lavallato, como decía el profesor José Ugaz, ha dejado clara la relación entre corrupción y partidos políticos en el Perú. Y sobre todo ha dejado claro cómo, ¿no?, empresas financiaban campañas políticas y lo que buscaban era la captación del Estado para posteriormente, ¿no?, lograr beneficios por parte de quienes asumieran como autoridades públicas, ¿no? En ese contexto, el profesor Ugaz además ha empezado a presentar las posibles soluciones o respuestas que el Estado peruano ha dado a este problema, ¿no?, a este binomio que él denominaba entre corrupción y partidos políticos. Y ha hecho referencia, por ejemplo, a la modificación de la ley de partidos políticos que establece topes, ¿no?, para el financiamiento de estos. Se ha referido también en parte a la creación de tipos penales que sancionan o el financiamiento de partidos políticos, y se ha referido también a que resultaría importante limitar, ¿no?, el acceso de estas empresas a las altas esferas en el ámbito político. El segundo problema, ¿no?, que el profesor Ugaz ha resaltado en torno al impacto que tenía el caso Lavallato en Perú, tiene que ver con la relación entre corrupción y compras públicas, ¿no? Ciertamente, como ya lo decía el profesor Ugaz, de hecho, desde hace mucho tiempo la OCDE ya ha señalado que el espacio más vulnerable para la corrupción es la contratación pública, y en el Perú eso se ha notado mucho, ¿no? Hemos visto cómo han habido una serie de acuerdos, ¿no?, en algunos casos colusorios, en algunos casos hemos visto también cómo han habido sobornos para favorecer a determinadas empresas privadas, en este caso a Odebrecht y a sus consorciadas, en el otorgamiento de contratos públicos millonarios. Y entonces, en ese contexto, los problemas que se han identificado es que, claro, hay una falta de transparencia. Han habido casos también como el del Club de la Construcción, en el que se hacía una repartición de los contratos públicos, y se ha mencionado como posibles soluciones a este problema
la incorporación de las cláusulas anticorrupción en los contratos públicos, la posibilidad de hacer compliance en proyectos y compras públicas y el hecho de que se puedan impedir en la proliferación de adendas, que por lo menos en el caso peruano fue como se hicieron sobre todo sobrecostos y se hicieron modificaciones a los contratos que muchas veces anulaban la participación de la empresa respecto de las prestaciones fundamentales o principales que requería el contrato respectivo, ¿no? Y la tercera, o el tercer problema que ha identificado el profesor José Ugaz tiene que ver con lo que él ha denominado la complacencia de la élite empresarial, ¿no? Como él mencionó, en el caso Lavallato, se ha señalado que muchas personas vinculadas a la élite empresarial tenían conocimiento de lo que hacía Odebrecht en el Perú, ¿no? Y de esta famosa oficina de operaciones estructuradas que se dedicaba a pagar sobornos para obtener grandes contratos públicos. Y en ese sentido, lo que ha señalado más o menos el profesor Ugaz y también el profesor Armando Sánchez Málaga, es que lo que ha tenido un impacto en este tipo de situaciones en las que estas empresas, además de su complacencia, yo aumentaría, han hecho negocios con Odebrecht, ¿no? Algunas otras empresas peruanas e incluso han replicado, ¿no?, prácticas corruptas de Odebrecht. Lo que ha tenido cierto impacto aquí ha sido la ley 3424 y su reglamento, que en el Perú establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también, por supuesto, los ISOs, el 3701 y el 37301, ¿no? Lo que ha llevado a las empresas en el Perú a pensar o a ver, si se quiere, la necesidad de implementar programas de cumplimiento. Eso con el caso peruano. En el caso chileno, ya me parece a mí que el énfasis no ha estado tanto puesto en el tema de un caso específico como en el caso Lavallato, sino que yo diría que en el caso chileno ha habido un doble impacto, ¿no? Primero un impacto legislativo y un impacto sucedido en Chile respecto a la práctica judicial en el caso Corpesca, ¿no? En el caso chileno, lo que se ha resaltado en el marco del problema de la corrupción es que, claro, y su vinculación a las empresas, por supuesto, es que en el 2018 se aprobó la ley 21121 que modificó la ley original del 2009 que disponía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto ha traído, ¿no?, dificultades para prevenir la corrupción en la empresa por dos razones, nos explicaba inicialmente el profesor Osvaldo Artaza. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con que esta norma, ¿no?, también sanciona penalmente a la persona jurídica cuando ésta comete cohecho en razón del cargo, ¿no? Es decir, nos explicaba el profesor Artaza, cuando entrega beneficios para favores futuros. Y también ha generado un problema de prevención de la corrupción en la empresa que se responsabilice penalmente a las personas jurídicas por el delito de corrupción entre privados, ¿no? ¿Por qué esto ha sido problemático? Decía el profesor Artaza, porque claro, ya es complicado aquí determinar cuáles son los riesgos a los que se exponen las empresas, cuál es el comportamiento que deberían seguir para no incurrir en estas conductas delictivas, y también él nos hablaba sobre todo en el caso de la corrupción entre particulares, cómo tendría que ser el manejo, por ejemplo, de los gastos de hospitalidad o de los gastos de representación. En segundo lugar, cuando el profesor Artaza y luego también la profesora Giovanna Gardella han hecho referencia ya al impacto de la práctica judicial en el caso Corpesca, lo que se ha resaltado es que en Chile ya se tiene una primera sentencia que sanciona penalmente a una empresa, a la empresa Corpesca, por déficit en sus controles anticorrupción contenidos en su programa de cumplimiento, que entre otras cosas, según lo que han señalado, no tenía mayor control respecto de la alta dirección. Y este caso, lo que ha generado en Chile, de acuerdo a lo que nos comentaba la profesora Gardella, ¿no es cierto?, ha tenido un impacto en el estudio de los programas de cumplimiento, ¿no?, y en la importancia de cómo deben llevarse de manera adecuada. En ese contexto, la profesora Gardella ha resaltado, por ejemplo, que es relevante fijarse en la figura del compliance officer y del perfil y la experiencia que esta persona debe tener.
también en el tema de los recursos y herramientas que la empresa otorga al Compliance Officer para que ciertamente pueda hacer su trabajo preventivo. Se ha referido también al análisis de riesgos y de cómo este análisis de riesgos no solo se hace una vez y se torna en permanente, sino cómo debe tener una revisión por lo menos anual. La profesora también hacía referencia a la importancia de realizar con absoluta precisión los protocolos, reglas y procedimientos específicos para identificar los espacios de riesgos de la corrupción en las personas jurídicas y, por supuesto, también de luego la comunicación a sus trabajadores para evitarlos. Se ha referido también a la importancia de los procedimientos de administración y auditoría, a los desafíos en la existencia de sanciones internas y, por último, ha hecho también alusión a la importancia de las certificaciones, ¿no? Ella señalaba que las certificaciones, los ISOs, por ejemplo, no son meros escudos para las empresas, ¿no? Sino que tienen un impacto en la realización de prácticas íntegras por estas. Eso con el caso chileno, y ahora sí voy a ir al caso argentino. En el caso argentino también, primero la profesora Erika Pedruzzi y luego el profesor Guillermo Jorge han hecho referencia al impacto que ha tenido la ley 27401, que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas por casos de corrupción. Se han referido a que sin duda esta norma, en primer lugar, lo que ha generado en las personas jurídicas es una reflexión en torno a las prácticas que realizan y en cómo realizarlas además de manera íntegra. Se ha señalado que a pesar de que no existe, como en el caso chileno, un fallo, ¿no?, que condene penalmente a una persona jurídica, igual esta norma ha impactado en lo vinculado a la integridad empresarial. Se ha hecho referencia también al rol de la Oficina Anticorrupción que tiene este país y que ahora ha puesto el énfasis en las políticas preventivas de la corrupción, y también se ha hecho alusión al impacto, si se quiere, judicial que ha tenido el caso denominados por ellos causa Cuadernos, ¿no?, que tiene cierta vinculación también con el caso Odebrecht. Y nos contaba ya el profesor Guillermo Jorge que este caso ha generado, ¿no?, los mismos aprendizajes que un poco el caso Lavallato en el Perú, ¿no? Problemas de corrupción en la contratación pública, problemas de transparencia, problemas con cárteles de empresas que se reparten contrataciones y, por supuesto, también el pago de sobornos. Finalmente, en el caso argentino ha sido bastante interesante la participación final del profesor Guillermo Jorge, porque él decidió aportar, ¿no?, desafíos o, si se quiere, espacios vinculados a la prevención de la corrupción que no habían sido trabajados por los ponentes anteriores. Y él se refirió a por qué las empresas argentinas, ¿no?, siguen apostando por tener programas de cumplimiento en sus empresas. Y en ese sentido ha resaltado el papel de conseguir socios de negocios, ¿no?, dentro y fuera del país, pero también ha resaltado un tema muy importante, ¿no?, la obtención de financiamiento. Y en ese sentido ha señalado que empresas, por ejemplo, que han sido sancionadas, si se quiere, socialmente por estar vinculadas a actos de corrupción, han tenido que pasar por la reconstrucción de su reputación. En ese sentido, esa reconstrucción de la reputación impacta en el financiamiento, impacta en conseguir socios estratégicos, y ahí los programas de cumplimiento juegan un papel muy importante. También ha señalado el profesor Guillermo Jorge que la auditoría ha sido repensada en el sentido de que, claro, los auditores no tenían como función determinar si anteriormente existieron o no actos de corrupción en las empresas, pero ahora se solicitaba esa información. Y luego también ha señalado la importancia que tienen los programas de cumplimiento en la en las fusiones y las adquisiciones. Entonces, si hacemos un balance general, un poco de lo que han señalado nuestros expositores en Perú, en Chile y Argentina, sin duda hay
cuestiones que se asemejan. Está sin duda el impacto de los casos judiciales que nos dejan una serie de enseñanzas y yo creo que remarcan en los 3 países este impacto que tiene la corrupción en la contratación pública. Creo que también lo que los 3 países tienen en común es la responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo ha impactado en las personas, ¿no?, a cargo de las empresas para realizar prácticas íntegras. Y finalmente, creo que también las 3 exposiciones tienen en común, ¿no es cierto?, ese esfuerzo por pensar en los programas de cumplimiento y de cómo hacerlos más eficientes para que las empresas efectivamente realicen sus prácticas sin caer, ¿no?, en actos de corrupción. Entonces, yo hasta aquí, que creo además que he respetado mi tiempo, resumo así la participación de nuestros 3 expositores. También en parte he recogido lo que señalaron nuestros moderadores y ahora quisiera hacer referencia a las preguntas que ha ido haciendo el público. Yo señalaré a qué expositor se le ha hecho la pregunta y luego le daré paso a nuestros expositores en el mismo orden, primero al profesor José Ugaz, luego a la profesora Giovanna Gardela y luego al profesor Guillermo Jorge. Cada uno va a tener 5 minutos para hacer referencia a las preguntas señaladas por el público. La primera pregunta, que creo que es válida para los 3 expositores, la hace Raúl Baldomino. Y él les pregunta si debiese ser obligatorio en materia de contratación pública que las empresas tengan programa anticorrupción. Es la primera pregunta que se hace. Luego, otra pregunta que hace Arturo Salazar, que yo creo que también podría ser abordada por los 3 expositores, es la siguiente: ¿cómo puede calificar el nivel de acceso digital para la sociedad civil a las listas de sanciones asociadas a delitos que están tipificadas en diversas leyes? Y hace el comentario para aclarar la pregunta. En algunos países, los gobiernos no se han preocupado para facilitar el acceso a este tipo de información y esto no ayuda al momento de tomar decisiones. Y ahora sí voy a pasar a las preguntas ya específicas a cada expositor. En el caso del profesor Ugaz, se hace la siguiente pregunta: sobre la transparencia y socialización digital de los contratos públicos usando la inteligencia artificial, algoritmos y tecnología blockchain, ¿existe algún precedente internacional?, le preguntan. ¿Qué reforma legal se necesitaría en Perú para su implementación? Esta pregunta la hace el profesor Alberto Salazar desde la Universidad Carleton de Canadá. Luego tenemos otras preguntas también para nuestros expositores. Para el profesor José Ugaz también una pregunta relacionada a lo que ha señalado. Las cláusulas anticorrupción en los contratos públicos suelen ser muy cuestionadas porque se dice que en el fondo no ayudarían a prevenir la corrupción. Entonces la pregunta para usted sería: ¿cómo hacer que estas cláusulas anticorrupción jueguen ese rol importante de prevenir la corrupción? Una pregunta ahora para la profesora Giovanna Gardela es: ¿cuál sería el perfil de Compliance Officer?, ¿no? Yo creo que ha llamado mucho la atención que usted nos haga una exposición desde la cualificación, ¿no?, que tiene como oficial de cumplimiento. Entonces se le hace esa pregunta: ¿cuál debería ser el perfil para un oficial de cumplimiento? Y en el caso de Argentina, la pregunta está relacionada con la última intervención del profesor Jorge Guillermo, ¿no? Si podría especificar un poco más el impacto de los programas de cumplimiento en el caso de fusiones y de adquisiciones. Entonces le doy ahora la palabra por 5 minutos al profesor José Ugaz para que pueda responder las preguntas. Luego 5 minutos la profesora Giovanna Gardela y finalizamos con los 5 minutos del profesor Guillermo Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Rápidamente voy a tratar de responder todas las preguntas. En primer lugar, en cuanto al acceso digital, efectivamente ya existen muchas experiencias de distinto tipo. Yo simplemente menciono una que me pareció fantástica, la escuché de la administración municipal de Seúl en Corea,
Por ejemplo, ellos han implementado un sistema que permite que cualquier ciudadano que camina por la vía pública y ve un proyecto de infraestructura puede tomar una foto con su teléfono a través de un app que está a disposición gratuita de todas las personas y va a obtener inmediatamente todas las características de ese proyecto y los lugares a donde puede dirigirse para quejarse, por ejemplo, si es que considera que está tomando demasiado tiempo, si las características técnicas no funcionan, etc. Igual inteligencia artificial y otras características de la tecnología están siendo aplicadas con mucho éxito para lo que es investigación de redes de corrupción y análisis de casos complejos, precisamente como el de Lavajato. Deben haber muchos más, seguramente donde usted mismo está, en Canadá, Estados Unidos, países más desarrollados, experiencias que contar sobre cómo la tecnología se viene aplicando. De hecho, en el caso peruano, en Perú Compras, que es la institución encargada de esto, también hay un componente tecnológico muy interesante en el último tiempo, y yo creo que esa es una apuesta hacia el futuro. En cuanto a las cláusulas anticorrupción, efectivamente hay que decir que no son una fórmula mágica, pero sin duda alguna mucho va a depender ir más allá de la formalidad de tener la cláusula. ¿Qué contenidos tiene esa cláusula de exigencia para quien firma el contrato? No solamente que tenga un programa de compliance, pero por ejemplo, que se comprometa a determinadas circunstancias específicas relacionadas con el proyecto en particular. No buscar contacto con autoridades políticas, por ejemplo, y algunas otras que inmediatamente de ser detectadas podrían traer las consecuencias negativas para el que incumpla con estas previsiones. Entonces, el valor de la cláusula no solamente está en los condicionamientos que incorpora, sino en las consecuencias que genera en el acto mismo de la ejecución del contrato o a futuro, como por ejemplo la prohibición de volver a contratar con el Estado si esta es incumplida. En cuanto al acceso a los programas anticorrupción, es evidente que estos no bastan, ¿no? Cuando yo hablaba del sector privado, decía que era necesario un cambio también en la cultura, porque ha habido mucha permisividad y en algunos casos complicidad, no solamente complacencia, sino complicidad del sector privado con las prácticas de corrupción en este tipo de proyectos. Y creo que ahí, más allá de los programas de compliance que están muy bien y funcionan y sirven como incentivo y para también prevenir, dependiendo los mecanismos que se apliquen, es necesario un cambio de cultura en buena parte del sector privado de nuestros países. No podemos seguir pensando que vamos a poner $1 y retirar 1.000. Tiene que haber un margen razonable de utilidad y una práctica que efectivamente permita que haya un compromiso de los actores privados también con la integridad de los proyectos y los concursos a los que se someten. Muchas gracias. Podría pedirle a Ingrid que me repitiera las preguntas porque anoté algunas y no quiero que se me vaya alguna de las que hizo la audiencia. Sí, claro. La primera, bueno, empezaré por la última, que es la que tengo aquí más cerca. Partamos por la última, sí. ¿Cuál era el perfil que debía tener un compliance officer? ¿No? Porque había todo un tema respecto a cuáles eran las características que esta persona debería cumplir para que pueda hacer su trabajo eficientemente. Luego, la otra pregunta era si debiese ser obligatorio en materia de contratación pública que las empresas tengan programa anticorrupción. Sí. Sí, debe ser obligatorio que las empresas tengan, las empresas privadas o públicas, dice. Empresas privadas. Ah, sí. Y luego la otra pregunta es ¿cómo puede calificar el nivel de acceso digital para la sociedad civil a las listas de sanciones asociadas a delitos que están tipificadas en diversas leyes? Y se hacía una acotación, ¿no? En algunos países los gobiernos no se han preocupado para facilitar el acceso a este tipo de información y esto no ayuda al momento de tomar decisiones. Esas serían las preguntas. Ok, partamos por el perfil del compliance officer. ¿Qué debería ser?
A ver, de mi experiencia, de características psicológicas, podríamos decir, de habilidades blandas, tiene que ser una persona que crea mucho en la integridad y la ética, que no puede vacilar ante ninguna presión. Al fin y al cabo, yo sé que muchos dicen, bueno, es mi trabajo, y sienten presiones indirectas de una u otra forma de un gerente general, de un directorio, pero si uno cree en su misión, tiene que superar estas presiones y hacer lo que es correcto para la compañía. Porque incluso les puedo decir, un controlador puede ser eventual, ese controlador podría perjudicar su propia compañía. Entonces, uno tiene que ser fiel a proteger a su compañía, que haga lo correcto, porque los negocios aquí hay que verlos de manera sostenible en el tiempo, porque por ganar aquí, en algo mejor un bono para un gerente general determinado, un gerente comercial determinado, se puede estar perjudicando a la compañía en el largo plazo en todos estos casos que, además de destruir por la multa, o sea, se destruye la reputación de la compañía y queda marcada, como ya se comentó, que pasa en Argentina, que más allá de que no hay un enforcement, al estar la compañía dañada reputacionalmente, ya hay temor de inversionistas de hacer negocios con ellos. Entonces, siempre firme en su ética, una persona que tiene que tener eso claro en su meta, como el perfil psicológico. También las habilidades duras, aquí tiene que ser una mezcla perfecta entre el Word y el Excel, diría yo. O sea, el abogado a mí me ayuda mucho a entender cómo interpretar una norma, cómo interpretar una ley, pero yo necesito también tener herramientas de gestión que otras profesiones la tienen, porque bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, yo he trabajado como consultora en Estados Unidos ya casi, partí hace 10, bueno, cuando partió todo este tema de cuando fue el Patriot Act, cuando se hizo el enforcement en los bancos ahí. Entonces, claro, aprendí a trabajar con ingenieros comerciales que a lo mejor ellos tienen el bachelor degree, que primero estudian administration y después son abogados. Entonces, hay habilidades que son de gestión, habilidades que son de conocimiento legal, y además tienes que conocer el negocio bien. Es muy importante que el compliance officer entienda dónde están los riesgos de su negocio. Si yo estoy, por ejemplo, en la industria de farma, yo sé que mi riesgo ahí está entre la relación que yo tengo con la venta de mi producto y los profesionales de la salud. O si estoy en minería, yo tengo que entender que mi riesgo está con cómo yo obtengo permisos, con la autoridad que me lo otorga y las comunidades donde está mi industria. O si yo estoy en banca, yo entiendo que ahí el lavado de activos es mi riesgo. Entonces, siempre entender muy bien el negocio, cuáles son sus riesgos, y además el seniority que yo les digo, que les digo en Estados Unidos, eso viene exigido. Si yo tengo un gerente general que tiene 10 años de experiencia, yo no voy a ponerle a un compliance officer que está recién egresado de la universidad. Ese compliance officer tiene que ir a la par con sus otros colegas de las áreas que están ahí en la misma compañía. Entonces, para que le diga, oye, yo entiendo el negocio, yo entiendo la estrategia, y se hablan de igual a igual, porque si no, no va a haber este respeto profesional como para que él pueda explicar cuál es su visión de protección de esa compañía de cometer cualquier delito. Con respecto a que si debiesen haber, yo creo que deberían ser obligatorios. De verdad lo creo que en Chile en el fondo es facultativo. Ahora, si esto no te funciona, claro que va a venir un fiscal y te va a acusar. Me parecería una muy buena idea, porque yo creo que ya está la madurez para que fuese obligatorio, como por ejemplo es la ley 19.913 que tenemos nosotros en lavado de activos, que hay sujetos obligados y que hay una fiscalización ahí por la unidad de análisis financiero. Me parecería una buena idea. Y cómo
¿Cómo puedo la gente tener acceso a estas listas que a veces algunos gobiernos son, bueno, en Chile tenemos la ley de transparencia. Si yo tengo una duda ante una licitación, algo, yo puedo solicitar por transparencia que se me entreguen todas las licitaciones de los competidores, estudiarlas, analizarlas. También hay transparencia con respecto a las reuniones que tiene en la ley del lobby. Yo puedo tener acceso a ese tipo de información. Y todas las listas de sancionados, bueno, es cosa de tiempo que uno tenga. O sea, yo también mis inicios fue trabajar en diligencias debidas en banca en Miami para toda Latinoamérica. Entonces, hay bastante información, aunque todos no lo crean, ahora con las redes sociales más aún. O sea, yo puedo ver si alguna persona de gobierno es muy amigo con alguien del sector privado y salen juntos en una foto en Facebook. O sea, eso... yo creo que uno puede empezar a hacer bastantes conclusiones de qué tan complejo es hacer negocios con ciertas personas y con otras abstenerme, pero es tema de tiempo. El tema de tiempo tener acceso a estas listas, si yo lo hago como cualquier ciudadano. Ahora lo que hacen las empresas, tienen estas software que te dan acceso a estas bases de datos de todo el mundo, y uno hace clic y ellos te dicen el match, si esa persona tiene información negativa o si es un PEP. Entonces, yo creo que estamos en una muy buena era de transparencia, en el sentido de que tenemos acceso a la información. Y, ¿cuál era la última pregunta que no la alcancé a notar, Ingrid? ¿Había otra más que me queda pendiente? Yo creo que no, porque en realidad han sido como contestadas las dos Sí, últimas con esta sí. última intervención. Sí, Ya. yo creo que sí. Muchas gracias. Ya. Gracias a ti, Ingrid, por recordarme las preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en la Argentina es obligatorio, al menos en el nivel federal y en algunas provincias que ya han adherido a la ley 27401, tener programas de cumplimiento para presentarse a proyectos de infraestructura. En algunas, como ocurre siempre con estas leyes, en algunos casos esto se controla bastante fuertemente, en otros es un checklist. Yo por ahí he dicho que a mí no me parece fundamental. A mí me parece que, por un lado, esto empuja porque la gente empieza a entender qué es esto, qué hay que hacer, pero por otro lado empuja también bastantes programas cosméticos, ¿no? En general las licitaciones tienen plazos muy breves, una empresa se da cuenta en el momento que, es una obligación tener un programa de compliance y se contrata un programa de compliance medio inmediato, y la verdad que esos programas son cosméticos y no cambian nada en la cultura de la compañía. Y no sirve para nada, básicamente es un costo, digamos, y a mi modo de ver absolutamente innecesario, porque incluso para alguien que quiere mirar qué pasa en la empresa tiene que correr ese programa de compliance que no sirve para nada para mirar abajo qué es lo que pasa en la empresa. Con lo cual, tiene por supuesto la ventaja que empuja un poco dispersa un poco el conocimiento, pues sobre todo para las empresas medianas, para las empresas más chicas, especialmente cuando esto empieza. La Argentina es un país federal, entonces cuando empieza a bajar a las provincias, en Mendoza ya es obligatorio, en la Ciudad de Buenos Aires entiendo que también. Entonces, sirve a esos fines, digamos, la gente conoce la música, por así decirlo, pero hay que saber que esto también empuja un poquito la cosmética. En segundo lugar, había una pregunta acerca de cuál es el impacto de los programas de compliance en las fusiones y adquisiciones. Bueno, el impacto es inmenso, por supuesto depende de la fusión y adquisición, pero el impacto, al menos en mi experiencia, es muy grande. Lo que ocurre es lo siguiente: si yo voy a comprar una compañía, yo soy un inversor extranjero, soy una compañía extranjera que quiere comprar una compañía argentina. Entonces, usualmente los tiempos para comprar una compañía son breves, son muy breves. Entonces, si tengo que hacer, por ejemplo, yo pregunto a la target company, a la compañía que voy a comprar, ¿tenés un programa de compliance? Sí tengo. ¿Tu programa de compliance incluye esto, 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 esto y esto? Sí. Me aseguro de que funcione. Digo, ¿me podés mostrar el resultado de las últimas 4 investigaciones que hicieron la compañía, que para la Argentina es un número, yo diría, más o menos razonable? Si hay respuestas a esas preguntas, en general, la inversión del comprador en el due diligence anticorrupción es mínima. Podrá haber seguramente un
lo que se llama un post-acquisition due diligence. Una vez que termina la compra, van a hacer un due diligence más profundo porque tienen que ver cómo integran los dos programas de compliance, ¿sí? Y esto es otra parte, es posterior, digamos, a la compra. Pero si existe un programa de compliance en la target company al inicio de la transacción y ese programa funciona, el comprador dedica su tiempo a entender mejor problemas impositivos, problemas laborales, problemas de precio, digamos, valuación de activos, todo lo que se hace en una compra de una compañía y menos recursos de esto. En cambio, si la respuesta a la pregunta inicial, tenés un programa de compliance, es no, o la respuesta es sí, pero lo rascás un poquito y el programa es simplemente de papel, no tiene enforcement interno en la compañía, bueno, ahí seguramente la target company está sometida a un due diligence anticorrupción pre-acquisition mucho más exhaustivo que si tuviera un programa de compliance. Con lo cual, el impacto es en costos para el comprador, en tiempos para la transacción. Yo he participado en due diligence en donde la transacción no se hizo porque encontramos en el due diligence anticorrupción que nos parecía que había una parte del negocio que estaba basada, digamos, en determinadas transacciones con terceros o en determinadas transacciones con algunos proveedores en donde había cosas raras, por decirlo así, y entonces la transacción no se hizo directamente. Entonces ahí tenés otro impacto grande, digamos, del due diligence anticorrupción en este tipo de transacciones. Pero el impacto concreto de que la target company tenga o no tenga un programa de compliance es el que dije antes. Reduce el tiempo de pre-acquisition due diligence, aumenta o no aumenta, pero mantiene, digamos, la necesidad de hacer uno posterior, para integración más que nada, ¿no? Bueno, y después también había una pregunta común sobre sistemas de información. Yo creo que lo que dijo Giovanna aplica, digamos, a toda la región. En la Argentina hay una ley de acceso a la información también que funciona relativamente bien. De nuevo, en algunas jurisdicciones mejores que en otras. Yo tengo cierto resquemor con las bases de datos globales. Me parece que en general le sirven a un compliance officer global que quiere mirar un poquito así en general qué es lo que pasa, pero localmente tienen poca información, especialmente para aquellos negocios que tienen que invertir en lugares un poco más remotos. Esas bases de datos todavía yo creo que son bastante deficientes y todavía hace falta hacerlo por ahí un poquito más manualmente, ¿no? Ir al registro de la propiedad inmueble, ir obtener los corporate records de las compañías, cruzar las bases de datos por ahí del payroll de la compañía con los terceros para saber si hay conflictos de interés. Todavía hay muchas cosas que lamentablemente hay que hacerlas manualmente, pero bueno, como venimos conversando en este panel, yo creo que esto es simplemente cuestión de tiempo. El crecimiento, digamos, del uso de la tecnología es exponencial, digamos, en estos ámbitos, con lo cual, ojalá, digamos, para ahorrar costos para todo el mundo, ese uso mejore rápidamente. Muchas gracias. Bueno, agradezco profundamente a todos los ponentes sus excelentes ponencias, al profesor José Ugaz, a la profesora Giovanna Gardela y al profesor Guillermo Jorge, y a todas y a todos por su participación en esta que es la primera actividad efectuada por el Grupo de Estudios Comparados sobre Compliance en Latinoamérica, integrado por el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, el Grupo de Estudios de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Y los dejamos desde ya invitadas e invitados a las diversas actividades que estaremos organizando durante el año. Pero antes de terminar, les quería pedir, por favor, que todas y todos prendieran la cámara